Paz del Señor para todos ustedes en este nuevo día de reposo, nuevo día del Señor, nuevo día consagrado al Señor, quien dijo de sí mismo que es el Señor del día de reposo. Así que hoy estamos en una nueva porción de el Pentateuco, una nueva porción semanal del Pentateuco, así que Ada los saluda y comenzamos con la enseñanza. Muy buenos días a todos. La verdad, un placer, un privilegio saber que están allí del otro lado, que hay algunos inclusive que antes de comenzar el programa ya están ahí esperando ingresar. Y bueno, tratando juntos de encontrar cada tesoro escondido que semana tras semana hallamos en la porción que nos toca abordar. Así que muchos temas lindos, interesantes hoy. Así que bueno, listos para comenzar. Vamos a decir antes de comenzar con la porción de esta semana que seguimos caminando hacia Pentecostés o Shavuot. ¿eh? Pentecostés es 50, Shavuot es semanas. Eh, y hoy es el día 49, si lo tomamos desde la cuenta del Homer, de lo cual deriva la palabra Pentecostés, hoy es el día 49, y si lo tomamos desde la palabra hebrea Shavuot, es la séptima semana o séptimo Shabbat de un total de 7 semanas que debemos contar, o sea que hoy termina la cuenta y por lo tanto esto significa que mañana es Pentecostés, es el día 50. Hemos contado ya con el día de hoy las 7 semanas o 49 días y la Escritura nos manda que al día siguiente, o sea, cuando caiga el sol de este día, que comience el primer día de la semana, vamos a entrar en Pentecostés o Shavuot. Shavuot se traduce como las fiestas de las semanas. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta antes de comenzar a estudiar la parashá de hoy. ¿Mm? Vos tenías una lectura en relación Sí, a claro, Pentecostés. claro, porque es una cita de Dios con su pueblo, ¿no? Muchos consideran que las fiestas de Dios son algo que están abolido, que corresponde a la antigüedad, que corresponde a esa época. Sin embargo, claramente Dios da instrucciones en su palabra, dice que son fiestas, son citas, son encuentro de Dios con su pueblo. Y ahí en Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, vuelve a decir, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Qué importante es la cuenta, ¿no? Contar desde el día de primicias, de ese día donde se presenta la gavilla y se mece la gavilla delante de Dios, sabiendo que las primicias fue Jesucristo, primicia de los que resucitaron. Entonces, a partir de ahí contamos los 49 días que se cumplen hoy, desde el día de primicias, y mañana será Pentecostés. ¿Qué celebramos en Pentecostés? Muchas veces, prescindiendo del primer Pentecostés, se refiere todo a Hechos capítulo 2. Y es correcto que ese día fue un día especial para todos nosotros, un día especial para la congregación de Dios, el de Hechos capítulo 2. Sin embargo, en el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con su pueblo que fue el primer Pentecostés de que tiene registro la historia de la humanidad. Allí al pie del monte Sinaí, Dios hizo un pacto, y ese pacto es un pacto de bodas. Un pacto de bodas
con su congregación. Él les dio el pacto y el pueblo aceptó. Es como una boda, ¿vieron? Como una ceremonia de casamiento, donde está escrito el pacto, en ese caso fue en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y la novia aceptó y dijo: todo lo que Yahweh Dios ha dicho, eso haremos. Y ahí se selló el pacto de bodas entre Dios y su iglesia. Recuerden siempre que la iglesia de Dios se fundó en ese momento, cuando se hizo el pacto de bodas, al pie del monte Sinaí. Muchos dicen que la iglesia de Dios se fundó en Hechos capítulo 2. No es así. La iglesia de Dios se fundó cuando Dios hizo el pacto con su esposa en el monte Sinaí. Ese fue el desposorio, y todavía estamos esperando, los que somos parte de su iglesia, los que son parte natural y los que hemos sido injertados a través de Jesucristo en el buen olivo, estamos esperando la consumación de ese pacto de bodas, que va a ser en las bodas del Cordero. Entonces, en el Nuevo Testamento se aceptó nuevamente ese pacto de bodas y se selló, y ese pacto consiste en lo mismo que el pacto sinaítico, que es la entrega de la ketubá, del pacto de bodas de Dios con su congregación, y la confirmación de ese pacto de bodas con su congregación. Entonces la diferencia es que al pie del monte Sinaí Dios le dio las 2 tablas de la ley donde estaba escrito su pacto, y ahora se reemplazó esas 2 tablas de la ley por nuestra mente y nuestro corazón. Lo que vino a hacer el Espíritu Santo es dar el pacto de Dios, ese pacto de bodas de Dios, tan importante como eso, en la mente de cada creyente, y escribirlo en el corazón de cada creyente. Se reemplazan las 2 tablas de la ley por la mente y el corazón. Pero lo que está escrito es lo mismo. No es que se reemplaza y se reemplaza lo que está escrito. No. Es una tipología. No se reemplaza lo que está escrito. Lo que está escrito es lo mismo. Solamente que allí estuvo escrito en tablas y ahora está escrito en 2 tablas diferentes, que es nuestra mente y nuestro corazón, y eso es lo que el derramamiento del Espíritu Santo vino a hacer con nosotros. El nuevo pacto, lo que se llama el pacto renovado en Jesucristo, se selló en Pesaj, en Pascua, con el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Luego Jesús fue sepultado cuando comenzaba la fiesta de panes sin levadura, como símbolo de que estaba sacando el pecado del mundo. Al tercer día resucitó en la fiesta de los primeros frutos. Aquí comenzó la cuenta del Homer, la cuenta de estos 7 semanas. De esta manera supieron que Jesús de Nazaret, resucitado, estuvo con ellos 40 días y ascendió a los cielos. Y ellos esperaron, para que se cumpla la cuenta del Homer, 10 días más en el aposento alto. Y estos 10 días adicionales fue su tiempo de preparación para recibir la renovación del pacto de bodas, que se recibió en el templo de Jerusalén en el día 50, o sea, el día de Pentecostés o Shavuot, cumpliendo lo que Jesús prometió, que rogaría al Padre y daría otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Pero el pacto de bodas fue exactamente el mismo. Por eso Jesús decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Ven? Es un pacto de bodas. ¿Cómo sabemos que una novia o una esposa ama a su esposo, o un esposo ama a su esposa? Por el pacto de fidelidad. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él.
Y Jesús sigue diciendo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces esto tiene una íntima relación con Éxodo 19, que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y Jeremías 31-33 reafirma esa renovación del pacto que se cumple allí en Hechos capítulo 2. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es muy importante esto, porque el pacto de Dios sigue siendo el mismo. Y eso prometido en Jeremías 31-33 y ratificado 2 veces en el libro de Ezequiel, se cumplió allí en Hechos capítulo 2. Porque ahí dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Así que es muy importante que esperemos este día especial, este nuevo día especial de Pentecostés, y que se cumpla en nosotros lo que las Escrituras nos manda. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay confusión, antes ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos del pacto de bodas que hizo Dios con su congregación. Es ser llenos de la palabra de Dios, de ese pacto de bodas que fue renovado en Jesucristo el día de Pentecostés del Nuevo Testamento, allí en Hechos capítulo 2. Muy importante esto que estamos mencionando para saber qué tenemos que hacer mañana, qué expectativa tenemos que tener mañana en relación con el día de Pentecostés. ¿Qué expectativa, qué es lo que esperamos que el Espíritu Santo haga en cada uno de nosotros mañana, día de Pentecostés? Tenemos que tener muy claro eso, porque si no, nos vamos a confundir y vamos a estar esperando manifestaciones sobrenaturales, extraordinarias, ataques de risa, ataques y qué sé yo qué cosas, cuando realmente lo que viene a hacer el Espíritu Santo es a renovar el pacto. El mismo pacto que hizo Dios con su congregación al pie del monte Sinaí. La diferencia es que ahora el Espíritu Santo es enviado para que ese pacto esté dado en nuestra mente y escrito en nuestro corazón. La otra cosa que debemos entender es que cuando vamos a las fiestas de Dios, un encuentro con Él, hay 3 fiestas especiales que Dios enseña en Deuteronomio capítulo 16, que no podemos ir con las manos vacías. Entonces, 3 veces cada año dice, aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en Jerusalén, en el templo, que es en Pascua, la fiesta de los panes y levadura, en Shavuot, en Pentecostés, y después en la fiesta de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiera dado. Miren que siempre que la Biblia nos enseña a dar algún tipo de ofrenda en la congregación de Yahweh, siempre nos está indicando que debe ser hecha, que debe ser dada conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiera dado. No más, no menos. Él da primero para que nosotros demos. La primera ofrenda que podemos dar a Dios mañana es nuestra teshuvá. Teshuvá significa verdadero arrepentimiento bíblico,
verdadero retorno al Padre a través de retornar a su palabra. Miren qué oportuna la palabra Teshuvá para este día de Pentecostés. Teshuvá significa retorno a la Torá, retorno a la Torá, retorno al pacto de Dios, retorno a su palabra, lo cual nos establece que no se puede retornar a Dios sin retornar a su palabra. Este es el proceso de Teshuvá, el proceso completo de arrepentimiento, permaneciendo en la Torah de Dios. Por eso Jesús decía, haced frutos dignos de arrepentimiento, haced frutos dignos de Teshuvá, de retorno a la palabra de Dios. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y la segunda ofrenda somos nosotros mismos. Dice la Escritura, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este sacrificio de presentarnos a Dios como sacrificio vivo incluye llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Incluye también cumplir con la gran comisión. Y lo último que te agregaría es que ahí mismo en Levítico 23, versículo 21, dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Es muy importante esto porque es un estatuto perpetuo y es un día donde el Señor no nos convoca a nosotros solos. El Señor convoca a su congregación. Es una cita congregacional. Santa convocación. ¿Vieron esas 3 veces que se subía a Jerusalén? Todo hebreo, todo israelita tenía que subir 3 veces a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque era una santa convocación. Era una cita de Dios en su lugar santo, donde estaba el tabernáculo, o sea, el templo, el lugar santísimo del templo, donde estaba el arca, donde él moraba. Tenían que asistir a su cita, pero tenían que asistir congregacionalmente, o sea, como cuerpo, como congregación. Es muy importante. Es santa convocación. Cuando ustedes lean santa convocación en la Biblia, quiere decir la convocación de toda la congregación al encuentro con Dios. Mañana es una de esas santas convocaciones, donde es un día de reposo especial. Además vamos a tener dos días de reposo seguidos, el de hoy y el de mañana. Siempre el día de Pentecostés es continuación de un día de reposo. Siempre. Del séptimo día, después el primer día de la semana es Pentecostés, hay 2 días de reposo seguidos. Hay 2 citas con Dios. Imagínense todo este día, estar con el Señor, en una cita con Él, y mañana continuamos en la cita especial de Pentecostés con Él, adorándolo, alabándole, con la diferencia que mañana es una santa convocación, es un día congregacional especial, donde asistiremos al encuentro con Él como congregación, como cuerpo, como pueblo, y iremos con nuestra ofrenda, ya sea nuestro arrepentimiento para volver a su palabra, ya sea nuestros cuerpos en adoración presentados a Él, o una ofrenda material conforme a lo que el Señor nos haya prosperado. Es muy importante, antes de empezar con esta porción de hoy, que quede esto claro en relación a la celebración de mañana, día de Pentecostés. Muy bien, ahora sí empezamos con la porción de hoy. Ahora. El nombre de esta parashá es la número 35, se llama Nasó, que significa levanta, y abarca Números, capítulo 4 del versículo 21 al 7, 89, Jueces 13 del 2 al 25 y Juan 12 del 20 al 36. Es probablemente una de las porciones que más textos bíblicos tiene, o sea, es una porción extensa. Es la más larga de todas las 54 porciones. Esta es la porción más larga de las 54 porciones en que se dividió el Pentateuco para completarlo en un año. Por eso los temas
los vamos a mencionar. ¿Qué temas abarca esta porción? Las tareas de las familias de Gersón y las tareas de la familia de Merari. En la semana anterior habíamos visto cómo se asignan las tareas a los levitas. Se había hablado de Coat, la familia de Coat, y en esta porción vemos cómo se distribuyen las tareas tanto de la familia de Gersón como la familia de Merari, que eran los hijos de Leví. Purificación del campamento, robo en el pueblo, la ofrenda por celos, llamado también las aguas amargas, la ley del nazareo, la bendición sacerdotal, las ofrendas de los jefes de las tribus para la dedicación del altar. ¿Y cómo relacionamos esto con la porción de Jueces? Justamente la porción que leemos de Jueces habla sobre Sansón y cómo Sansón es dedicado a Dios y cómo Sansón hace voto de nazareo. Y con respecto al Nuevo Testamento, vemos ahí que Jesús se reúne con unos ciertos griegos, dice ahí ciertos griegos. Básicamente Jesús está reconociendo que los gentiles también estaban acercándose a él, y Jesús, por última vez, en un evento público, delante del público en general, por última vez él anuncia su muerte. Capítulo 4, dijimos a partir del versículo 21, este capítulo habla de... Dice, además habló Yahweh a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Es importante que tomemos nota de la edad, lo hemos explicado en la porción anterior, en la porción número 34, el sábado pasado, hemos explicado por qué de la edad de 30 años y por qué en otra escritura se menciona desde los 25 años. Y repito simplemente que esa diferencia es porque a los 25 años la persona, el levita tenía el llamado a servir, porque era levita obviamente, pero a los 25 años empezaba su capacitación para servir al Señor, a los 25 años. 5 años se capacitaba y a los 30 años, como dice acá, ya empezaba sus funciones, a ejercer sus funciones en el templo. Siempre hay una capacitación previa, siempre para servir a Dios debe haber una capacitación previa. No se puede servir a Dios sin estar capacitado en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de sus instrucciones. Yo te agregaría que la familia de Coat ya había sido recontada, esto lo vimos en la porción anterior, y ahora se continúa con la familia de Gersón y de Merari, estas dos familias levíticas. Y es importante porque las tareas encomendadas a los levitas de estas dos familias, aunque no era tan honorable como la de la familia de Coat, era también necesaria. A los de la familia de Gersón les fue encomendado transportar todas las cortinas y las cubiertas del tabernáculo. Y a los de la familia de Merari se les encomendó el transporte de las cosas de mayor peso, como las tablas del tabernáculo, las columnas, las arras y las basas. Qué importante, ¿no? Qué importante que Dios siempre hace una división de funciones. No le dijo a Aarón, vos vas a hacer todas las funciones dentro del ministerio. No dijo eso. Él repartió las funciones del servicio al Señor entre mucha gente, y tuvo mucho cuidado en establecer a cada uno su función. Esto es muy importante, muy importante. Ahora,
¿había alguna tarea que no fuera necesaria? Mire, Coat, los descendientes de Coat, tenían la función de trasladar las cosas santísimas. El arca. El arca y todos los utensilios del lugar santo. Pues los otros, las otras cosas. Pero no había alguien más importante que los otros. Cada uno recibió su don, su talento para servir al cuerpo. Eran diferentes, pero ninguno dejó de ser necesario. Porque si faltaba alguna de esas funciones, el tabernáculo de reunión no podía ser trasladado, desarmado, trasladado y vuelto a armar. Entonces, entre los ministros del Señor, toda función es significativa. Siempre. Ya sea que se porte el arca o solo sus ganchos y cortinas. Son partícipes todos del servicio sacro. Esto nos habla de que en su pueblo, en la iglesia, en la congregación de Dios, Dios establece la función de cada uno. Dice en 1 Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y uno dice, los dones espirituales, ahí viene la emoción, el emocionalismo. No, los dones espirituales son la función, es el reparto de las funciones que cada uno tiene que cumplir en el servicio a Dios. No hay emoción en eso, No hay emoción, yo no sé si había emoción en tener que agarrar las columnas del santuario que estaban todo alrededor y el velo y ponérselo al hombro. Después vemos que para solucionar eso no era solamente ponerlo al hombro, sino que hubo una donación de carros para poder transportar en carros, todo menos el arca del pacto, ¿no? Pero miren qué interesante, no hay emoción en llevar peso en el hombro. Sí hay honra, hay honor, honor, la honra del servicio, en llevar el peso sobre los hombros. Por eso la Escritura dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mañana, decíamos recién, es Pentecostés. Bueno, también reciba esa llenura del Espíritu Santo en cuanto a identificar cuál es su don de servicio en la iglesia, su don de servicio en la congregación de Dios. ¿Qué le manda a transportar el Señor? ¿En qué lo manda a servir? Y eso significa lo de 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estos son los dones espirituales. Servir, cada uno según su función, su talento, servir al cuerpo de Cristo. Después, al final de ese capítulo 12, 1 Corintios, dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Miren, los que ayudan, los puso Dios. Dios puso a los levitas, los que ayudan, los que administran, el tesorero, el protesorero de cada congregación. En cada congregación debe haber un tesorero y un protesorero. No tiene el menor asidero bíblico que el pastor sea el que maneja el dinero de la congregación. Ni Jesús hacía eso. Entonces, ahí tiene los que administran, ¿ven? Y eso es un don dado por Dios. Es el ministerio de la administración. Los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? Dice el versículo 29. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, es muy importante que entendamos esto en esta enseñanza de los levitas, de aquí, del capítulo 4. Esta enseñanza es fuerte, es fundamental, porque Dios está hablando, está dando instrucciones acerca de los dones, acerca de las funciones. Aún la función sacerdotal era una función que tenía actividades específicas. Entonces, entendamos eso y mañana, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Como le preguntó el apóstol Pablo camino a Damasco cuando se le aparece al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga?
¿Mm? El Señor te va a contestar cuando le preguntes, el día de mañana en una manera especial. Y me gustaría agregar a esto, cómo vemos vez tras vez a Dios hablando de funciones específicas, hablando del reparto de tareas y hablando de trabajo en equipo. Ujú. Hoy pensar, ¿no?, que hay tantos libros que hablan de liderazgo, que hablan de cómo manejar equipos, cómo liderar equipos. Y toda la sabiduría de Dios ya estaba aquí, ¿no?, contenida en su Torá. Escogiendo un líder que fue Moisés, pero luego escogiendo a Aarón como sumo sacerdote, a sus hijos, a los levitas escogidos específicamente para servir a los sacerdotes y para toda esta tarea del traslado del tabernáculo y de las distintas funciones dentro del tabernáculo cuando el tabernáculo estaba levantado. Entonces, por ahí estudiamos alguna vez que el todo es más que la suma de las partes. Esto es una de las cosas que se dice muy a menudo. Y es verdad, porque ninguno puede hacer individualmente la tarea que se hace como conjunto, como congregación, como un todo. Y hay algo en el versículo 27, allí del capítulo 4, que dice que Aarón y sus hijos, ellos compartían la tarea de la supervisión, de supervisar a los descendientes de Gersón. Es muy importante esto de que a Aarón y a sus hijos, o sea, todo el ministerio sacerdotal, se les dio la tarea de supervisar. Y eso está en el Nuevo Testamento también. Sí. ¿Eh? Cuando en el Nuevo Testamento ustedes ven la traducción de Reina Valera que dice obispos, el que anhela obispado, buena cosa desea, y establece los requisitos para los obispos, obispo es supervisor, es sinónimo, es supervisar el funcionamiento de todas las funciones dentro del cuerpo de Cristo. Eso es nuestra función pastoral, es la función que le dio Dios a Aarón y a sus hijos, que todo funcione armónicamente, que todo funcione bien, para que el santuario en el que Dios habita, donde se manifiesta la presencia de Dios, esté en orden, en armonía, en paz. Y la otra cosa que menciona el versículo 34 es que el recuento fue hecho por Moisés, por Aarón y por los jefes de la congregación. Noten que se incluye a los jefes de la congregación. ¿Saben por qué? Porque todos compartían la responsabilidad de hacer el recuento de los levitas. Moisés como emisario de Yahweh, Aarón como sacerdote encargado de los levitas, y los jefes, debido a que los levitas estarían representando a la nación toda al realizar el servicio. Qué lindo que estaban todos involucrados, todos incluidos en contarlos. Y perfectamente organizados. Y tenían en cuenta uno por uno, porque al contarlos es tener en cuenta uno a cada uno por uno. O sea que todos los jefes de la congregación, toda la congregación, tenían en cuenta a cada uno de los que servían al Señor. Bien. Y yo terminaría con el último versículo, el 49, que dice: cómo lo mandó Yahweh por medio de Moisés, fueron contados. Cada uno, vuelve a mencionar, según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Qué bueno. Recuerden que los levitas reemplazaban a los primogénitos del pueblo. A los primogénitos. De esto habíamos hablado la semana pasada, porque específicamente la porción de la semana pasada hablaba de esto, ¿no? Sí. Como los levitas reemplazan a los primogénitos. Y los reemplazan debido a la idolatría y haber roto el pacto. Exacto. Porque un rato antes habían dicho todo lo que Yahweh, nuestro Dios, ha dicho, eso haremos. Confirmando el pacto de bodas. O sea, Dios dijo, este es el pacto de bodas. Se lo hizo leer a Moisés delante del pueblo. El pueblo dijo, como dicen los novios en el casamiento, sí, acepto, sí, acepto.
Todo lo que Yahweh Dios ha dicho, eso haremos. Sin embargo, cuando después de 40 días Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, estaban adorando al becerro de oro. Entonces, Dios dijo, bueno, voy a tomar a los levitas en reemplazo de estos sacerdotes. Cada primogénito era el sacerdote de su propia familia. Entonces vamos a reemplazar a los primogénitos para mi servicio. Entonces aquellos que lucharon contra los transgresores se transformaron en los siervos de Dios, y ahora Dios les estaba asegurando que todo primogénito es de Él, y permanecer la obligación de redimir a los primogénitos. Lo habíamos leído en el 3:41, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de todos los levitas en lugar de los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Entonces, es lindo cuando en el versículo 48 Dios los hace contar por familia, pero al final los cuenta todos juntos. Es notable eso pasa a veces desapercibido. Primero son contados por funciones, y para que ninguno se crea más que otro, o sea, el que lleva el arca del pacto más que el que lleva las columnas, primero son contados por funciones, perfecto, pero después de que fueron censados familia por familia, los levitas fueron recontados en conjunto, para enseñarles que son un solo cuerpo, un solo cuerpo de servidores, y que todo ese cuerpo eran muy amados por Dios. Y pasamos al capítulo 5, Ada. Bien, capítulo 5, del 1 al 4, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, y a todos los contaminados con muerto. Así a hombre como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Como Yahweh dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. En estos versículos Dios da las instrucciones acerca de la purificación del campamento. ¿Por qué? Porque Él mismo habitaba entre ellos. Se trata de cuidar la santidad del lugar donde Dios habita. Los creyentes, como miembro de su congregación y piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu, deben tener santidad, es decir, no estar en pecado. ¿Y qué es pecado? La misma Biblia lo dice: pecado es la desobediencia a las instrucciones de su pacto, a las instrucciones de Dios, y el que peca no le ha conocido. Dice Primera de Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ahí tenemos la definición de pecado. O sea, el que comete pecado está infringiendo el pacto de bodas de Dios con su pueblo. Es así de importante porque a veces no le damos importancia. Pensamos que, yo he escuchado inclusive pastores decir del púlpito: todos somos pecadores y todos pecamos todos los días y pecamos muchas veces y pecamos. Y ¿saben qué? Cada pecado es anular el pacto de bodas de Dios conmigo, con su pueblo. Todo aquel que comete pecado infringe también el pacto de bodas de Dios con su pueblo. Se está saliendo del pacto de bodas, se está siendo infiel al esposo. Bien. Versículo 5. Versículo 5: si sabéis que Él apareció, o sea, Yahshua, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar,
porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Eso está en 1 de Juan 3, del 4 al 10. Era necesaria entonces, según explicaba, la exclusión del campamento de cualquier impureza ritual. Para que impidiera que ese tabernáculo fuera una morada digna, porque en ese tabernáculo, en el lugar santísimo, habitaba la presencia del Señor. Eso pasa exactamente en la iglesia cuando decimos somos un templo formado por piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu. Entonces, mañana, Pentecostés, vamos a decir, Señor, ven, ven. La canción lo dice, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. ¿A dónde? A un templo formado por piedras vivas, que es la congregación. Entonces, por eso yo le decía que lo primero que tenemos que hacer mañana es hacer un acto de teshuvá, de verdadero arrepentimiento bíblico. Debemos sacar del campamento a todo aquel que está contaminado. No quiere decir que tenemos que echar a algún hermano. Quiere decir que todos nos debemos arrepentir de nuestras transgresiones o de nuestra frialdad o de apartarnos del pacto de bodas con Dios, o sea, de todo pecado, arrepentirnos, pedir perdón para que realmente haya santidad en el campamento y Él pueda descender y habitar en el campamento con su pueblo. También, como vimos en el libro de Levítico, ¿se acuerdan el libro que terminamos hace un par de semanas? Aunque los factores que determinan la contaminación ritual son físicos, como lo dice acá claramente, esa impureza ritual afecta el lugar donde la persona se encuentra. Debía separarse a todos los que estuviesen ceremonialmente impuros, ya sea por lepra, por flujos o por haber tocado algún cadáver, hasta que estuviesen nuevamente limpios. Esto habla de que en el corazón de Dios siempre está abierto el camino a la limpieza, es decir, a la restauración. Dios no quiere que el que es apartado se quede siempre apartado y quede fuera. No, Él en su misma palabra, en sus mismas instrucciones, decía los tiempos que había que cumplirse y los mecanismos que había que seguir para limpiarse y poder volver a ser parte del campamento. El tabernáculo de Dios estaba ahora ya montado en medio de ellos y por lo tanto debían tener sumo cuidado para que el campamento se conservase limpio. Esta expulsión de los impuros fuera del campamento era un anticipo y un símbolo de lo que los líderes espirituales de hoy deben hacer en relación con la separación entre lo sagrado y lo profano. Eso no ha cambiado. No es porque estemos en otro tiempo, los líderes, los responsables espirituales de la congregación no tengan que obrar, que preocuparse por mantener la santidad en medio de la congregación. Importante eso que acaba de decir Ada en relación con la separación entre lo sagrado y lo profano. Y la separación entre lo sagrado y lo profano, a veces la gente piensa, no, sí, tiene que hacerle una radiografía a cada miembro de la congregación y separarlos. No se está hablando de eso. Muchas veces la no separación entre lo sagrado y lo profano está en las enseñanzas que se dan desde el púlpito. Tal cual. Cuando se dice todo está bien, ya no hay un día para consagrarlo al Señor, ya no hay alimentos limpios y alimentos impuros, porque a Dios le bajó un lienzo al apóstol Pedro cuando estaba en la terraza a la hora del mediodía, que tenía animales inmundos. Cuando hay esa ensalada mixta en la enseñanza, no se está separando lo santo de lo profano. Podemos demostrar que la palabra de Dios es eterna. Es eterna. Si Dios dijo algo una vez y quedó registrado en su palabra,
Eso es eterno. No lo puede cambiar nadie. Nada de lo que Dios ha dicho se ha cambiado. Por lo tanto, los que tienen la función o el don de maestros, el don de enseñar, tengan cuidado con lo que están enseñando. Tengan cuidado. No enseñen, que no salga de su boca algo contrario a lo que Dios dijo. Que no salga de su boca. Si Dios dijo, me tengo que cuidar mucho de no contradecir lo que Dios ha dicho. Y esto también es símbolo de lo que Yahweh va a hacer en su gran día, porque Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo. Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y también, o sea que en donde Dios está no puede haber pecado. Y lo vuelve a decir en Apocalipsis 21:27, porque dice que en Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Y esa no es la Jerusalén de acá, ¿eh? No, no, no. Es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Vamos a versículos del 5 al 10. Disculpen que estamos acá medio resfriaditos, pero no quisimos dejar de dar esta para allá porque Ada considera que es una de las más hermosas. Así que vamos a seguir. Ella ha tomado tiempo en preparar todas estas enseñanzas y vamos a seguir porque el versículo del 5 al 10 establece una ley de restitución. No solamente a otro israelita, sino a un prosélito también. O sea, a un israelita y a un gentil injertado en la congregación, a través de Yahshua. Nunca se olviden, a través de Jesucristo. Dice, además habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Mírenle el orden, confesará el pecado que cometió y compensará. ¿Saben cuántas enseñanzas yo he escuchado a lo largo de mi vida donde se termina ahí en la coma, ¿viste? Confesará el pecado que cometió. Listo, ya está. Yo le confieso a Dios porque no tengo que confesarle a los hombres. No, acá está hablando de confesar a los hombres. Confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Restitución, compensará eternamente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte. Hay una penalidad de un 20%. Y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Cómo era que confieso a Dios solamente? Lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente, al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Se trata de la ley de restitución a otro israelita o a un prosélito. Se refiere a la retención indebida de dinero de otro israelita, ya sea por un préstamo, o por hurto, o por robo, o por salarios atrasados, empeorado por el pecado de jurar falsamente de que no debo nada. Esto aparece también en Levítico 5, del 20 al 26. Esto ya lo habíamos estudiado en esa porción de Levítico y Dios lo vuelve a traer ahora. En tal caso, se debe resarcir haciendo una ofrenda por expiación y efectuar el pago adicional de un 20% a la víctima. ¿Y cómo define la Torá como robo? ¿Qué es robo en la Torá? Es tomar cualquier cosa que Dios no nos dio
independientemente de si el robo es grande o es pequeño, de si hallamos o no alguna justificación moral para hacerlo. Cada vez que nos quedamos con algo que no nos pertenece, que Dios no nos dio, que es de nuestro prójimo, a la luz de la Torá estamos robando. Y el pecado se trata de que cada miembro de la congregación de Yahweh entienda que pecar tiene consecuencias. Y las consecuencias Dios las pone para que las personas piensen 2 veces antes de pecar contra otra persona. Como decimos siempre, a Dios le importa mucho la relación con nuestro prójimo. Recuerden que Dios estaba armando un pueblo y por eso también daba todo el tiempo leyes para que este pueblo pudiera convivir en armonía, pudiera convivir en paz. El respeto al prójimo fuera real. Entonces, siempre Dios establece, Él nunca va a poner una sanción sin antes advertir. Pero ¿para qué advierte? ¿Porque Él quiere el castigo o quiere la consecuencia? No. Él justamente lo que hace es advertir para que cada uno de nosotros pensemos 2 veces antes de pecar contra otra persona. Es importante esto, llevado a la práctica. Siempre estamos tratando de traerles al día de hoy esto. La intención de Dios es que las personas piensen 2 veces antes de pecar contra otra persona. ¿Y cómo lo hace? Estableciendo una penalidad. A ver, ofendí a otra persona. Le voy, le pido perdón, ya está. No, hay que restituir. Y hay que restituir incrementalmente, o sea, con un incremento adicional. Entonces acá la restitución era lo que había que devolver más un 20% adicional. Entonces siempre, cualquier ofensa, cualquier pecado contra otra persona requiere no solamente la confesión, sino la restitución y la pena adicional, el adicional. El adicional. ¿Por qué es tan importante? Porque un pecado cometido de esta naturaleza dentro de la congregación, una ofensa entre hermanos, un hermano le prestó algo a otro hermano y no se lo devolvió nunca, herramientas, dinero, confianza, lo que sea. El pecado dentro de la congregación afecta a la persona y afecta a toda la congregación. Exacto. Ensucia la tierra de Israel, ensucia toda la congregación, impurifica ritualmente la tierra. ¿Por qué decimos ritualmente? Porque lo que impurifica ritualmente hace que la presencia de Dios no se pueda manifestar. No se manifieste. Entonces, lo hemos dicho, ¿no? Contra quien pecó y además dice por haber ofendido, porque todo pecado ofende a Dios también. Y por haber ofendido a Dios, tiene que también resarcir a Dios. Con el sacrificio de expiación. Con el sacrificio de expiación establecido acá. Hay que resarcir a Dios. El daño siempre tiene que ser resarcido. Y el hecho de que deba dar la restitución al sacerdote significa que todo pecado ofende a Dios. Como en el caso de la confesión del hijo pródigo, ¿no? Que decía, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Y después el mismo hijo pródigo dijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué quiso decir? El resto de mi vida voy a trabajar para devolverte lo que tu herencia que me diste y yo malgasté en una provincia apartada. Esa herencia que me diste, me la malgasté, perfecto. Tómame como un empleado, tómame como un jornalero para que yo trabaje y pueda restituirte y pagar la pena adicional por aquello tuyo que yo malgasté. Muy interesante eso. ¿Qué hacemos? Ahí, avanzamos al 11, 5:11. Del 11 al 31. Sobre, ¿no?, los celos. Del 11 al 31 habla de la ley de los celos. Acuérdense, es en plural, de los celos. Eso, vamos a decirlo en hebreo, es sotá, ¿no? Sotá. Sotá significa
desviada en realidad, en este caso sospechosa de De adulterio. Ley de los celos o ley de la sospecha sería. Este pasaje se refiere a una mujer que se comportó de manera indebida, dándole a su esposo motivos para sospechar de que cometió adulterio, aunque no hay prueba que indique la culpabilidad o la inocencia por no haber sido hallada en ese mismo acto. La Torá enuncia un procedimiento milagroso que probará si pecó, causando tanto su muerte como la de su amante ilícito, o bien mostrando si le fue fiel a su esposo y de esta manera restaurando la verdad y el amor dentro del matrimonio y dándole a la mujer una fertilidad milagrosa para que tenga hijos. Si en efecto la mujer fue infiel, el miedo a morir podrá inducirla a confesar. Si ese era el caso, el matrimonio terminaría en divorcio, pero sin aplicársele ninguna pena. ¿Por qué no se le aplicaba ninguna pena a la mujer? Porque no hay pruebas legalmente aceptables de su culpabilidad. No fue hallada en el mismo acto de De adulterio adulterio. como con la mujer adúltera del Nuevo Testamento. Exacto. Bien. La prueba de las aguas amargas, ¿en qué consistía? Este procedimiento se seguía para que si la esposa era inocente, no continuase bajo el reproche y los celos de su marido, y si era culpable pudiese quedar descubierto su pecado y los demás lo supiesen, temiesen y tomasen aviso. Esta prueba perseguía dos propósitos. Por un lado, castigar el adulterio y ayudar a erradicar la inmoralidad. Y por Otra otro, vez, ¿no? Otra vez erradicar el pecado, el pecado. del lugar donde Dios habita. Qué Exactamente. importante que es para Dios la santidad. Y por otro lado, el otro objetivo era promover confianza entre el marido y la mujer, porque cuando el esposo comenzó a desconfiar de su mujer, solamente el testimonio claro de Dios sería lo suficientemente convincente para demostrar que ella era inocente. Bueno, con respecto a la ofrenda farinácea que había que presentar por celos, el esposo agraviado hace la ofrenda en aras de su esposa, en vez de las ofrendas normales que tienen como objetivo obtener misericordia y perdón. Esta ofrenda es un recordatorio del pecado, del cual ella es acusada. Es de harina de cebada, sin refinar, porque ella actuó de manera muy poco refinada, y de cebada, puesto que este cereal suele ser empleado como alimento para animales, y eso recuerda que ella rebajó su conducta al nivel de un animal. Se la llama la ofrenda por celos, en plural, debido a que se había hecho merecedora del resentimiento, tanto de su esposo como de su creador. Y vamos de vuelta a lo que decimos siempre. Dios espera la confesión. En vista de la gravedad de esta acusación, se intenta hacerla confesar, aunque como dijimos no va a recibir castigo debido a la falta de pruebas. Mas si ella en efecto es inocente, puede optar por someterse a la prueba que va a reivindicar su inocencia. El agua que se usaba en este ritual, en esta ceremonia, era agua sagrada o sacra, era agua que se tomaba del tabernáculo, perdón, del lavacro que estaba en el tabernáculo. Elemento que evoca la pureza de las mujeres judías y su devoción a sus esposos, por lo que esa agua era un vehículo adecuado por medio del cual castigar a una mujer infiel. El polvo que debía tomarse del suelo, del tabernáculo o del templo, la forzará a pensar que ella, si realmente es culpable, va a morir y va a regresar al polvo. Y estas aguas se las llaman aguas de amargura porque no es que el agua era amarga, sino que más bien el efecto que esta agua iba a producir sobre la mujer tiene consecuencias amargas, pues le provocaría la muerte. Dice también allí que en el versículo 19 al 22 que el sacerdote obliga a la mujer a prestar juramento en el que asume las consecuencias de la acción por la que es acusada y
la obra de Jesús, cómo relacionamos esto, porque esto está, dijimos, no en toda la Torá vemos a Yahshua, vemos a Jesús. ¿Cómo relacionamos esto de las aguas amargas, esto de la ley de los celos, con nuestro Redentor, con Jesús? Bueno, en esta ley de los celos, o de la desviada, es una ley donde se puede ver clarísimamente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a prestarle un poquito de atención. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es el antitipo. Esto es el tipo de la obra de Jesucristo y vamos a analizar qué es lo que hizo Yahshua en relación a esta ley. La mujer es tipo de Israel como congregación, ¿sí? Ya hemos dicho que Dios había establecido un pacto de bodas. Entonces, la mujer es tipo de Israel como congregación con la que Dios se desposó allí en el monte Sinaí, haciendo una ketubá. Ketubá es, la traducción sería una escritura, un escrito, una escritura pública, un pacto de bodas allí en el monte Sinaí. Pero miren lo que dice Jeremías en el capítulo 31. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Se dan cuenta? Ahí se estableció un pacto de bodas. Y Dios fue un marido para su congregación, pero su congregación invalidó el pacto a través de la infidelidad, del adulterio, la infidelidad. Pero no debemos olvidar una característica de Dios que a veces se nos pasa desapercibida. Se nos pasa desapercibida esta característica. Dios es un marido celoso de su congregación. Lo repito, Dios es un marido celoso de su congregación. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, su nombre, y está en mayúscula en su Biblia, como un nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, es celoso. Dios celoso es. La mujer Israel pecó adulterando con ídolos, y ese pecado se produjo en el tiempo que va entre el desposorio, cuando firmaron el pacto, cuando se firmó el pacto de bodas, y la consumación del matrimonio, que va a ser las bodas del Cordero. La mujer fue infiel, adulterando con ídolos. Pero ¿qué pasó por el camino? Jesucristo llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Lo dice Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cómo era el asunto? Se caía el muslo y se le hinchaba el vientre. ¿Lo ven a Jesús? Con el muslo caído y con el vientre hinchado. A ver, lo voy a decir otra vez. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros fuimos infieles. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo cumplió el proceso completo de la ley de los celos de Dios para redimir a la iglesia. La cumplió totalmente. ¿Quién debía ser castigada y sacrificada con la muerte? La iglesia, la congregación, el pueblo de Dios, el que fue infiel al pacto. Pero, ¿saben qué? Jesús cumplió el proceso completo de esta ley. Como si Él hubiera sido la mujer infiel. Como si Él hubiera sido la mujer infiel. Acá no hay duda. Acá no había duda, como había duda con cuando se establece esta ley allí en Números. Acá no había duda. No.
Acá se sabe que nosotros fuimos infieles, no hay ninguna duda. Pero Jesucristo tomó las aguas amargas. Dice allí en Juan 19, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado, lo tomó. Lo tomó. No es cuando lo olió y cuando vio que era vinagre. Él sabía que era vinagre. Sin embargo, tomó las aguas amargas. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado es, o que se traduce como consumado es, traducida al español como consumado es, esta era una palabra. Probablemente fue la palabra hebrea gomer. Probablemente le haya dicho gomer, consumado es. Según el diccionario Strong, significa completar. Esto está completado, está consumado, está hecho, está completado, está completo. Ahí se completó la redención de la mujer adúltera. Infiel. Esto nos permite visualizar que Jesucristo tenía en mente a la esposa infiel de Oseas. ¿Cómo se llamaba la esposa? Que lo habíamos leído la semana pasada, porque la Haftará de la semana pasada era justamente sobre el libro de Oseas. Esa mujer, ¿cuál es? Vayan al libro de Oseas. A Oseas capítulo 1. ¿Cómo empieza el libro de Oseas? Miren el versículo 2. Dice, el principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahí tienen el modelo de mujer infiel en el libro de Oseas. Y Jesús, cuando después de haber tomado las aguas amargas, dijo, consumado es. Gomer. Esta mujer es un símbolo de las 12 tribus de Israel al ser infiel al Señor. Jesús pagó el rescate, pagó la redención de las 12 tribus a consecuencia de la desobediencia al Señor y la desobediencia a su pacto. Jesús realizó todo el proceso de la mujer infiel con el propósito de redimirla. Y lo hizo sabiendo que la mujer era culpable. No lo hizo por las dudas, a ver si es culpable o a ver si no es culpable. Lo hizo sabiendo que la mujer es culpable. Y otra parte interesante de este proceso, que acá está establecido cómo se debía hacer, dice el versículo 23 y 24, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Las aguas amargas que bebió Yahshua borraron las maldiciones contra nosotros escritas en un libro. Borraron nuestros nombres de ese libro de maldiciones. Eso está en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto significa que Yahshua se hizo maldición y nos redimió a nosotros de todas las maldiciones escritas en el libro. Y además, otra imagen importante o interesante que podemos encontrar acá es que las aguas amargas fueron endulzadas por la cruz de madera en la que nuestro Redentor fue colgado.
¿Se acuerdan cuando estudiábamos la porción del libro de Éxodo, que relata en Éxodo 15, dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas? Por eso le pusieron de nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios le enviaré a ti, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Como consecuencia de eso, nos hizo fecundos y fructíferos. Nos envió a multiplicar su congregación. Entonces, vemos en el episodio de Mara, con ese árbol que Dios le indica a Moisés que debían echar al agua para transformar el agua amarga en agua dulce, vemos también tipificada la maravillosa obra de Yahshua en la cruz. Y además, como prueba del amor de Dios, Él nos hizo fecundos y fructíferos y nos envió a multiplicar, como está establecido ahí en la gran comisión de Mateo, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ir y hacer discípulos. Luego de este proceso, la ofrenda por pecado era mecida, como lo fue Jesucristo el día de primicias o primeros frutos. El día de su resurrección. Exactamente. Él fue, ¿no?, esa ofrenda mecida. Podemos sacar una enseñanza adicional a esta ley de los celos. Dios nos enseña cómo mantener unido el matrimonio, haciendo que el hogar sea un tabernáculo. El hogar del creyente debe ser un santuario donde habite Dios, debe haber shalom en el hogar. Qué importante, ¿no? Esta enseñanza en relación con el hogar, ¿no? Porque a veces pensamos el santuario, el templo vivo es la congregación. No. La primera congregación, que es un templo vivo para morada de Dios en el Espíritu, es nuestro propio hogar. Y es el hogar donde debe haber santidad, donde el matrimonio debe estar unido y que haciendo que el hogar sea un tabernáculo en el cual habite la presencia de Dios y en el cual Dios nos hable, porque Dios hablaba desde el lugar santísimo en el tabernáculo. Esta es una enseñanza muy importante para nuestros días. A veces pensamos que debemos santificar la iglesia a la que asistimos. Lo primero que debemos santificar es nuestro hogar. Nuestro primer tabernáculo, nuestro primer templo, nuestro lugar donde mora Dios o donde debe morar Dios en primer lugar. El capítulo 6 habla de la ley de los nazareos. Esto está en el versículo 1, capítulo 6, versículo 1 al 21. La Torá permite que un hombre o una mujer adopten voluntariamente la condición de nazareo. Era para quienes deseaban dedicarse a Dios de un modo especial, por alguno de los siguientes motivos. Por sentir que su devoción por el Señor y su palabra se estaba enfriando, o por una promesa de mayor consagración a lo espiritual, o por sentir la necesidad de hacer teshuvá, también por una oración que si Dios la concede se le hace una promesa, y por último, por ser de aquellas personas que profesaban una moral más estricta y un mayor celo religioso que los demás. La Biblia habla claramente en distintos pasajes acerca de la responsabilidad de hacer voto, ¿no? Hacer promesas. Promesas. O sea, no se usa tanto en nuestro idioma la palabra voto, voy a hacer voto, eso se usa más para ir a sufragar, ¿no? A votar políticamente, pero se usa mucho, principalmente dentro del catolicismo, el tema de hacer promesas. Y también en los últimos, probablemente 20 años, lo hemos visto mucho en las iglesias cristianas también, hacer promesas. Señor, si me das esto, yo hago esto, hacer promesas.
¿Qué dice la Biblia con respecto a hacer promesas? Lazo es al hombre hacer apresuradamente promesa de consagración o voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Eso está en Proverbios 20:25. Quiere decir que hay que reflexionar antes. Exactamente, no prometamos si no podemos, estamos dispuestos a hacerlo. Luego en Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Con respecto a esto de los nazareos, vemos que algunos eran nazareos de por vida, ya sea por designación de Dios, como en el caso de Sansón, que justamente está abordado en la Haftará de hoy, está en el capítulo 13 de Jueces. El otro ejemplo de ser nazareo y apartado desde el vientre es Juan el Bautista. O bien alguien podía ser nazareo por el voto de sus padres, como fue el caso del profeta Samuel. Está allí en 1 Samuel 1:11. O también alguien podía ser voto de nazareo por voluntad propia, como es el caso del apóstol Pablo, que lo tenemos relatado en Hechos 18:18. ¿Qué se requiere del nazareo? Se le prohíbe que coma o beba uvas o producto derivado de las uvas, no puede cortarse el cabello, tanto de la cabeza como de la barba, no puede contaminarse con un cadáver humano. El nazareato es un estado de santidad y estas actividades quedan prohibidas, hay que abstenerse del vino y estimular los impulsos hacia la espiritualidad para escapar del estilo frívolo de la vida diaria. Esto significa abstenerse voluntariamente de ciertos placeres físicos. Bien, y yo avanzaría al versículo 13, donde dice cuándo terminaba el voto. Del 13 al 15 dice, esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo, ofrecerá su ofrenda a Yahweh, un cordero de 1 año sin tacha, una cordera de 1 año sin defecto en expiación y un cordero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. El motivo para traer una ofrenda por pecado es porque en general el voto se hace cuando la persona siente que se estaba desviando y con el voto está completando su teshuvá. La ofrenda de paz presentada por el nazareo la trae regocijándose de haber cumplido su voto. Luego de presentar esta ofrenda, entonces se cortaba el cabello. Esto lo hemos visto así sintéticamente, lo tenemos también muy claro en la porción de Jueces. Pero no queremos dejar de abordar el tema que sigue en esta parashá, que es la bendición sacerdotal. Ello está en número 6, del 22 al 27. Entonces, una de las órdenes de los mandamientos que Dios dio a Moisés es que Moisés diera instrucciones a los sacerdotes de bendecir a la nación de Israel. Por tanto, la bendición de Dios llegaría a los hijos de Israel por medio del servicio sacerdotal. Qué importante que es entender esto para el día de hoy. Las bendiciones llegan a través de que los sacerdotes bendigamos a las personas. Bendigamos a las personas. Yo he visto muchas veces maldecir a las personas desde el púlpito. Maldecirlas. Y principalmente diciendo, ustedes le robaron a Dios. Ustedes le robaron a Dios. Y maldecir y maldecir. Y decir, ustedes le robaron a Dios, y decirlo, ustedes están afuera del pacto de Dios, ustedes están en pecado, ustedes están en la perdición. Entonces, qué importante que los sacerdotes bendigamos a los hijos de la congregación de Dios. Dios les dio a los sacerdotes el mandamiento solemne de bendecir al pueblo en el nombre de Yahweh. Está el nombre presente en la bendición sacerdotal. El sacerdote pronunciaba la bendición como quien tenía autoridad para ello. Alzaba sus manos más o menos a la altura del rostro y extendidas hacia el pueblo, entonces los bendecía. Y por generaciones había que hacer este ministerio de bendecir al pueblo.
Cuando el ministro bendice al pueblo de parte de Dios, cumple con el oficio de profeta. ¿Se dieron cuenta? Está profetizando sobre el pueblo. Cuando bendice a Dios de parte del pueblo, cumple el oficio de sacerdote. Cada persona ha de apropiarse en singular de esta bendición. Cada uno de nosotros debemos apropiarnos de esa bendición. Y la bendición congregacional cae sobre la asamblea como un solo cuerpo, porque es en singular. ¿Ves? Yahweh te bendiga y te guarde. Entonces, puede ser aplicado a la congregación, a cada persona en particular, cada creyente, pero también el cuerpo de Cristo es uno. Así que puede ser tomado también como una bendición congregacional, como un solo cuerpo. Esta bendición incluye 3 dimensiones. La primera dimensión, que es el versículo 24, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Israel triunfará sobre sus enemigos, sus cosechas y sus negocios van a tener éxito, su simiente y rebaño serán abundantes y sanos. Entonces ahí está hablando de la prosperidad, una bendición sobre lo material. Y luego dice en el mismo versículo 24, Yahweh te guarde, que Dios proteja esa propiedad que la persona tiene para que no se la arrebate ningún malhechor. Esta es una bendición que solamente Dios puede garantizar. La mejor manera de que alguien preserve su riqueza a la luz de la palabra es a través de sedaká, de justicia, solidaridad y de cosas buenas. El versículo 25 dice: Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esta segunda bendición se refiere al conocimiento de la Torá. Que te ilumine Yahweh, que haga resplandecer su rostro. Significa que Dios te ilumine para percibir la sabiduría de la Torá. Habiendo recibido la bendición de la prosperidad material, tenemos así paz de espíritu para trascender más allá de nuestras necesidades básicas. Y dice: y te conceda misericordia y gracia, entendiendo que misericordia significa, ¿qué es misericordia? Que Dios no te dé el castigo que mereces. Y luego habla de gracia, y gracia es que Dios nos dé el favor que merecemos. Parece un trabalengua, ¿no? Pero misericordia... El favor que no merecemos. El favor que no merecemos. El favor que no merecemos. Gracia es favor no merecido, y misericordia es que Dios no nos dé el castigo que sí merecemos. Cuando clamamos por la misericordia de Dios, estamos diciendo: Señor, perdóname. Perdona. Y cuando clamamos por su gracia, el Señor: dame aquello que no merezco. Tu salvación. Exactamente. No debemos olvidar que la misericordia de Dios está relacionada con su verdad, es decir, con su palabra. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esto? En Salmo 40:11 dice: y Jehová, no retengas de mí tus misericordias. ¿Ven? La misericordia. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. O sea que siempre la misericordia está relacionada con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es su palabra. Incluye, además, esta bendición, que haya gracia o favor. ¿Vieron cuando dice: sean tus palabras con gracia y sazonadas con sal? O tenían la gracia de todo el pueblo. ¿Qué quiere decir esa gracia? Favor ante los ojos de otras personas. Una vez que Dios nos ha bendecido con éxito material y espiritual, alcanzar gracia delante de otras personas, ¿para qué? Para poder predicar el Evangelio, para llevarlos a Cristo, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es interesante esto, miren, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que el rostro de Yahweh resplandezca sobre nosotros, que el rostro de Yahweh resplandezca sobre nosotros, nos hace responsables de reflejar su luz. Qué bueno. Muy fuerte eso. Al igual que la luna, a ver, yo encontré este ejemplo. La luna, que no tiene luz propia, pero se hace a veces muy brillante, principalmente de mediados de mes, se hace muy brillante y alumbra
alumbra, la luna alumbra, pero no tiene luz, no tiene luz propia. ¿Por qué alumbra? Porque refleja la luz del sol. Así debemos hacer los hijos de Dios. Y el versículo 26 dice, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta tercera bendición se refiere a la compasión de Dios que se extiende más allá de lo que nosotros merecemos al concedernos su shalom. Que eleve Yahweh su rostro hacia ti simboliza que no está enojado con su pueblo. Indica la actitud de un padre que se vuelve a fijar su mirada en su hijo con una atención llena de cariño, y te conceda paz. Y cuando dice te conceda paz, alude a los 4 niveles de paz. Paz en tu familia, paz en la congregación o familia de Dios, paz en tu tierra, paz en tu país y paz en todo el mundo. Shalom es estar completo. Ese es uno de los significados de Shalom. Dios promete ratificar y confirmar la bendición cuando dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahí Dios ratifica esta promesa, diciendo, yo los voy a bendecir. Y el capítulo 7 se refiere a las ofrendas que dieron los jefes de las tribus de Israel. La generosidad. Este es un capítulo que se refiere a la generosidad. A la generosidad que cada miembro de la congregación de Yahweh debe tener con los que sirven. Ahí está como tenemos una enseñanza. Tenemos que tener esa generosidad. La enseñanza es qué grado de generosidad estamos teniendo cada miembro de la congregación de Dios con los que nos sirven, con los que sirven a la congregación. La verdad es que los jefes de las 12 tribus de Israel hicieron sus propias ofrendas personales para celebrar ese día de la inauguración del tabernáculo. Claro, en realidad se inauguraba por primera vez el altar del sacrificio. Eso es lo que pasa en este momento, lo que está relatado en este capítulo. Si bien los altares ya habían sido santificados cuando fueron ungidos, ahí en Levítico capítulo 8, ahora fueron estrenados. Exacto. Por los príncipes con sus ofrendas voluntarias. Y miren qué interesante lo que expresaban las ofrendas, porque yo veo muchas veces cuando tenemos que dar una ofrenda, es un drama, una tristeza, una angustia, pero estas ofrendas, estos presentes, fueron voluntarios y expresaban gozo y alegría, gozo y alegría, y un extraordinario respeto hacia las señales de la presencia de Dios en medio de ellos. Y empezaron primero los más importantes, los príncipes, que fueron los que se adelantaron para ejercitar el servicio a Dios, que nos enseña qué es lo que se espera de quienes tienen y pueden más. ¿Qué es lo que se espera? Esto de que fueron los príncipes los que se adelantaron. ¿Qué se esperan de los que tienen más? De los que pueden más. Lo que se espera es que hagan y den más. Entonces, es muy importante esta enseñanza de generosidad. Bueno, nos quedó la Haftará, nos quedó el Brit Hadashah, el pacto renovado, pero creo que hemos sacado unas cuantas enseñanzas. Si usted no llegó a tiempo o empezó esta transmisión ya avanzada, bueno, esto va a ser retransmitido por el pastor Enzo nuevamente en sus canales y yo inmediatamente también lo voy a editar y lo voy a subir en YouTube para que lo tenga allí y lo pueda, si quiere bajarlo, con algún software para bajarlo y guardarlo en su computadora, además de volverlo a escuchar. Y
Los bendigo con la bendición sacerdotal. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga, que Yahweh nuestro Dios los guarde, que Yahweh nuestro Dios alce su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y los llene de paz, de shalom, y que Él permita a cada uno de nosotros poner su nombre en cada cosa que hagamos, que emprendamos, que pensemos. En todo pongamos su nombre para que se cumpla su promesa en nosotros. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, no dejen de congregarse y seguir profundizando en tremendas enseñanzas que encontramos cada semana en su palabra. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.